Desde la puerta de la Crónica Santiago mira la avenida Tacna, sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos. Esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina. El mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde. Y él echa a andar, despacio, hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo. Va escoltado por transeúntes que avanzan, también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú. Zabalita se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Así comienza Conversación en la Catedral, novela del ganador del Premio Nobel de Literatura y ex candidato presidencial de la derecha peruana, Mario Vargas Llosa. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. Este inicio contiene quizás la frase más característica de la literatura peruana. ¿En qué momento se jodió el Perú? Y que sin embargo no es la misma que aparece en el texto. Señal de que en el Perú no siempre sabemos exactamente qué pasó, pero si en algo podemos estar todos y todas de acuerdo es que estamos jodidos. Y jodidas, y jodides. También. Esto es El Estallido Invisible, un podcast documental donde intentaremos disolver no uno sino los múltiples nudos que nos llevaron a la crisis política que hasta ahora vivimos. Yo soy Pablo Saldarriaga. Y yo, Valeria Román, y hemos tenido que venir hasta acá para hacer un recorrido por alguna de las frases e imágenes que marcaron la jodida historia política de nuestro país en los últimos años. A ver si con eso podemos desjodernos aunque sea un poco y enfrentar la muy jodida pregunta de por qué la vida de las personas en el Perú no vale lo mismo. En el prólogo de hoy, ¿cómo llegamos acá? Si bien no vamos a ir tan atrás en esta historia como se podría, toca explicar por qué el nombre del estallido invisible, que, como bien pueden suponer, va del estallido social que vivimos en el Perú a partir de diciembre del 2022, el mismo que dejó medio centenar de civiles asesinados por el Estado. Y si arrancamos este episodio con el inicio de Conversación en la Catedral, novela clave sobre la Lima del siglo XX, pues toca mencionar que solo un año después, en 1970, apareció un libro fundamental para entender la otra parte del Perú, la menos visible. Nos referimos a Redoble Porrancas, la primera de 5 novelas publicadas por el autor indigenista Manuel Escorza, sobre lo que llamó la Guerra Silenciosa. Cuando las causas se pierden totalmente, uno puede apelar a la literatura. La literatura hispanoamericana es el gran tribunal de apelación donde se juzga lo que pasa en América Latina. Lo que no puede juzgarse en los países, se juzga allá a través de los libros. Se reabre el expediente. No muere, ¿no? Es la última instancia. Es lo que yo pienso, es la última instancia. En la introducción de Redoble Porrancas, Escorza escribe: este libro es una crónica exasperantemente real de una lucha solitaria, la que en los Andes centrales libraron, entre 1950 y 1962, los hombres de algunas aldeas solo visibles en las cartas militares de los destacamentos que las arrasaron. Los protagonistas, los crímenes, la traición y la grandeza casi tienen aquí sus nombres verdaderos. El relato de la resistencia de una comunidad de campesinos de los Andes centrales contra los abusos de los hacendados y de la minera transnacional que usurpó sus tierras es el corazón de esta saga real maravillosa, la misma
que continuará 2 años después con Garabombo, el Invisible, segunda balada de La Guerra Silenciosa. Garabombo es un indígena que padece una extraña enfermedad que lo vuelve invisible a los ojos de policías, jueces y hacendados. Nadie me verá. Cruzaré los pueblos, entraré a las casas, caminaré los pasadizos. Nadie me distinguirá. En vano colocarán vigilantes. Ni puesto de control, ni compadres, ni espías les valdrán. Soy de cristal. Soy invisible, don Florentino. Soy de aire, pura sombra. Nunca me capturarán. Soy humo. Y se rió con una carcajada tan formidable que los animales de la noche interrumpieron sus amores, sus trabajos, sus fatigas. Garabombo, sin embargo, se hace visible al revelarse. Garabombo el Invisible, que es un hombre que es invisible en el libro porque no lo veían, no porque no existiera, sino porque nadie quería oírlo, sus terribles quejas. Es uno, como son invisibles tantos seres en la tierra, los sirvientes, como son invisibles las naciones. Una alegoría de nuestro país, el Perú, que se volvería peligrosamente real 50 años después. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, han logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Así arrancó el último mensaje a la nación del expresidente Pedro Castillo, la mañana del miércoles 7 de diciembre del 2022. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial. Situación nunca antes vista en la historia peruana. Señora Presidenta, no vamos a poder ayudar al presidente Castillo, porque al parecer debajo de ese sombrero está Sendero. Realmente uno llega al hartazgo al escuchar a la bancada del frente. Ustedes están para defender a la población, no para venderse por un plato de lentejas o por puestitos en los ministerios. ¡Vete, Castillo! ¡Vete al carajo! Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la... En julio del 2021, en plena pandemia de la COVID-19 y cuando se cumplían 200 años de la independencia peruana, el entonces candidato Pedro Castillo, bautizado en la campaña como el Profe por su pasado como profesor de escuela rural, asumió la presidencia de la República en medio de acusaciones de fraude por parte del partido de su rival de la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori, hija del ex dictador peruano Alberto Fujimori, quien tentaba la presidencia y la perdía por tercera vez. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. Junto con algunos de los estudios de abogados más prestigiosos de Lima, la capital del Perú, el partido fujimorista Fuerza Popular buscó anular cientos de miles de votos del sur andino. Vamos a conectarnos con María Luisa Martínez en Lima con muchos más detalles. Gracias. Bueno, el proceso electoral en el Perú se complica. Anoche Keiko Fujimori, rodeada de sus abogados, salió a decir que le han robado la elección. Aquí todavía está en juego 500.000 votos. Imaginen la escena.
múltiples oficinas jurídicas de las zonas más exclusivas de la capital, repletas de jóvenes practicantes en terno, corbata y sastre, buscando la manera de observar las actas donde Keiko Fujimori había perdido. En su mayoría, zonas rurales y comunidades campesinas. Este fue el punto más alto de una polarización que había comenzado solo meses atrás, cuando Pedro Castillo, un ex líder sindical que se autoidentificaba como campesino, hizo su aparición portando un vistoso sombrero blanco típico de Chota, su pueblo natal, y representando a un partido que se consideraba a sí mismo como marxista-leninista. Castillo, te apuesto que Castillo, ya nos jodimos, carajo, nos jodimos. Resultados a boca de urna a nivel nacional. Castillo, que postulaba a la presidencia por primera vez, llegó a la segunda vuelta electoral contra la experimentada candidata Keiko Fujimori, cuya posición política representaba la continuidad del sistema neoliberal que inició su padre con la Constitución de 1993, todavía vigente. Los choques entre ejecutivo y legislativo en el Perú no eran nada nuevo. Castillo ya era la 7ª persona en ocupar la presidencia en 7 años, tanto por elecciones democráticas como pedidos de vacancia, renuncias y golpes de Estado, entre otros giros de trama que ya eran comunes en el país. Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país. Ahora, sin embargo, Pedro Castillo estaba por inaugurar un nuevo capítulo en una historia por demás convulsionada. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. Minutos después de su mensaje a la nación, el aún presidente Castillo, visiblemente nervioso, abandonaría el Palacio de Gobierno con rumbo desconocido, mientras el Congreso, en teoría ya disuelto, se apuraba en cerrar la votación para vacar a quien de inmediato pasó a ser considerado un golpista a través de los medios. Ya está, que viva la democracia. Vamos Perú, sí, claro. Ahora a detener al corrupto, ahora a detener al golpista. No hay que perder la noción de las cosas. Se está fugando del país Pedro Castillo como un cobarde, como una rata. Hay que detenerlo y hay que meterlo a la cárcel inmediatamente. El juego de quién pone la mano primero entre el Ejecutivo y el Legislativo llegó a un clímax insospechado. Todo esto un miércoles cualquiera de diciembre. En medio del caos, millones de peruanas y peruanos acostumbrados a vivir en crisis permanente nos preguntábamos una vez más, ¿qué va a pasar ahora? Se ha retirado ya de Palacio de Gobierno con su familia. No sabemos a dónde va, pero les vamos a contar todo. Así que primero le doy la bienvenida a Augusto, con quien vamos a compartir la mesa. Milagros, ahí estas son las imágenes de la fuga del golpista, del dictador. Aquí les advertimos hasta el hartazgo de que esto iba a suceder y nos decían, son alarmistas, que por qué generan división, por qué transmiten odio. No. Pero para entender a dónde vamos, siempre está bueno saber de dónde venimos. En abril del 2016,
El Perú se preparaba para participar de una nueva elección general y definir quién se haría cargo de la presidencia por los próximos 5 años, así como la conformación del Congreso integrado por una sola Cámara de 130 congresistas. Por Dios, por la plata, por la patria. Así se juramenta a veces al cargo de congresista en el Perú, como para que se den una idea. Volviendo al 2016, la carrera por ver quiénes pasarían a la segunda vuelta electoral estaba entre el candidato de la derecha de 77 años, Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, como se le conoce. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los peruanos y peruanas. Keiko Fujimori, del partido que reivindicaba el legado político de su padre, Alberto Fujimori. Buenas noches, Perú. Y la joven candidata de la izquierda progresista, Verónica Mendoza, quien había logrado consolidar su candidatura en el sur del Perú, lo que por supuesto encendió las alarmas en los sectores más conservadores de la capital. Siempre hay que recibir una dama con un regalo y espero que ilumine sus entendimientos y su cultura, que de por sí sé que es bastante vasta. En una recordada entrevista televisiva, el conductor Aldo Mariátegui intentó burlarse de la doble nacionalidad francesa de Mendoza, que proviene de una familia de profesores de Cusco y cuya madre es francesa. Adelante, Aldo. Bonsoir, chère Véronique. Bienvenue a nuestro programa Sans de mi Monsieur. Eso es en base al ancestro y el pasaporte francés. Quería saludarla en el idioma más galante. Aldo. Merci beaucoup. Sumarchisi kachun kankunapaj. Sumarchisi kachun kankunapaj. Y hasta más Lamentablemente el runasimi no es mi fuerte. Y el francés tampoco. Esto en realidad ha sido una chancada de último minuto. Pero... Vale la pena el esfuerzo. Muy bien. Sí, lo intentaría. Hacer lisuras, felicitaciones, básicamente, lamentablemente. Pero... Para la próxima en quechua, por favor. Exactamente. Muy bien. En defensa del humillado pseudo periodista, acá tampoco tenemos mucha idea de qué dijo la candidata, ya que el quechua, pese a ser una lengua originaria de nuestro país y contar con millones de hablantes con raíces familiares vinculadas al campo, no es un idioma que se enseña en el colegio comúnmente, como sí pasa con el castellano, el inglés, el alemán o el francés, entre otros idiomas. El quechua, a diferencia de los anteriores, se transmite familiarmente de generación en generación. Pero, volviendo a la historia política, el miedo comenzó a surgir en las clases altas de Lima, cuando las encuestas ponían a Keiko Fujimori y a Verónica Mendoza como las favoritas para pasar a la segunda vuelta. Una segunda vuelta en la que tendríamos que elegir entre un ex gobierno o un modelo comunista que destrozaría el Perú. El apoyo del sur no le alcanzó a Mendoza para pasar a la segunda vuelta del 2016, por lo que llamó a sus votantes a apoyar la candidatura de PPK, quien no podía estar más en las antípodas de su visión en temas económicos. Pero si hay algo que une a los peruanos y las peruanas cada 5 años, suele ser oponerse a la vuelta del fujimorismo. Era la segunda vez que PPK postulaba a la presidencia de la República de manera consecutiva. Sin embargo, no era nadie nuevo en la política peruana. Medio siglo antes, como un joven presidente del Banco Central de Reserva, Kuczynski había mostrado su compromiso con el sector empresarial al aprobar múltiples transferencias de dinero desde las arcas del Estado hacia las cuentas de la International Petroleum Company, o IPC. Esta era la empresa petrolera que, solo meses atrás, el 10 de octubre de 1968, había sido expropiada por el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado. En este preciso momento, las fuerzas de nuestra primera región militar están ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Ese era Velasco, quien lideró un régimen militar que, a diferencia de sus pares de Argentina o Chile de la época, implementó una serie de políticas que podríamos considerar como progresistas según los criterios de hoy en día.
En ese momento era un tema muy delicado permitir la salida de dinero a una empresa expropiada que simbolizaba para mucha gente la explotación de los recursos naturales en favor de capitales extranjeros. Pero PPK se ganó desde entonces el favor del sector privado. Lo que sí no se ganó para nada fue la simpatía del gobierno de Velasco, pues, como cuenta la leyenda, a los pocos días el aún joven PPK tuvo que cruzar la frontera con Ecuador escondido en la maletera de un Volkswagen Escarabajo. ¿Salieron huyendo por la frontera con Ecuador? ¿Eso es cierto? Carlos y yo sí. Webb se quedó y pasó las de Caín un buen tiempo. De esa escapada saltamos casi 50 años después, cuando Kuczynski entraba ya oficialmente a la segunda vuelta electoral contra la candidata Keiko Fujimori. El Ministerio Público y el Poder Judicial garantizarán la protección de los derechos humanos e individuales. Esa era Keiko Fujimori en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, donde intentó presentarse como una opción fresca que marcaba distancias con el legado autoritario de su padre. Sí, la corrupción atacó fuertemente al fujimorismo. Lo digo abiertamente. El que no se hayan sancionado algunos casos, por ejemplo, de violación de derechos humanos en su momento, también fue un error. Entonces, sí considero que el trabajo hecho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido positivo para nuestro país. La estrategia era plantear un nuevo fujimorismo, supuestamente liberal y respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, no le alcanzó para lograr la presidencia en el 2016, en parte también por el impacto que generó un reportaje de la cadena Univisión en el que se afirmaba que el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos, más conocido como la DEA, estaba investigando a Joaquín Ramírez, el exsecretario del partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Usted trabaja como chofer, cobrador de combi, luego trabaja en una tienda de autos vehículos usados, recolecta un capital y luego abre su empresa. Sí. Usted estudió en la Universidad de su tío, ahí terminó, ¿no es cierto? Ahí terminé, pero yo estudié en la peruana. Cantuta. Yo estudié en la Cantuta 5 ciclos. Luego me cuenta lo de la universidad, porque también su tío, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo pasó de 1.000 soles y ahora tiene 200 millones? Dicen que también se investigaba. Pero bueno, vamos a... Se dijo que la investigación a Ramírez era por supuestamente haber recibido 15 millones de dólares de la misma Keiko para ser lavados e ingresados a las cuentas de la campaña a través de unas empresas de gasolina. Pese a que la DEA luego afirmó que la candidata misma no estaba siendo investigada, el escándalo fue demoledor. Algo similar pasó cuando se encontraron 100 kilos de cocaína en un depósito de la empresa del hermano de Keiko, Kenji Fujimori. Soy el primer interesado en que se investigue este tema hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, advirtió que la empresa se encarga de almacenar productos y que el responsable es quien envió la carga. Si bien no hubo mayores repercusiones, el caso volvió a las primeras planas de los diarios cuando el periodista Luis Choi, que investigaba el cargamento de cocaína encontrado en los almacenes de la empresa Limasa, copropiedad de Fujimori, fuera asesinado por un sicario. La versión señala que Choi habría tenido fotos comprometedoras del hijo del exmandatario con sus socios. Como se recuerda, en un almacén del que es accionista se encontró en marzo pasado 100 kilos de cocaína. El caso nunca se resolvió. Al final, PPK fue elegido presidente con el 50.1% de los votos contra un 49.9% para Fujimori. Y podríamos decir que nuestra última gran crisis política, la misma que vivimos hasta ahora, en pleno 2024, comenzó por ahí. Él es el cambio que el Perú necesita. Yo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejercen fielmente
que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación para el periodo presidencial 2016-2021. Ese era el presidente Kuczynski, quien juramentó en julio del 2016, pese a los cuestionamientos que habían sobre su avanzada edad. Dicen que estoy viejo, es cierto, pero el coco me funciona y si me pasa algo, tengo 2 pólizas de seguro, Martincito y Mechita. En el mitin de campaña frente a los cientos de simpatizantes, conocidos como los Pepe Causas, muchos de ellos jóvenes de derecha, un risueño PPK se refiere a sus 2 vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Araoz. Volveremos a ellos más adelante. Sube, sube, PPK, sube, sube, PPK, se acabó el recreo, es momento de trabajar. Los más entusiastas seguidores de PPK aseguraban que el Perú iba a tener ahora un presidente de lujo, refiriéndose al banquero exitoso de apellido Kuczynski Godard, quien además tocaba la flauta traversa en distintos eventos sociales y que era nada más y nada menos que primo del reconocido cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, un hijo de la burguesía que abrazó el marxismo para hacer películas revolucionarias, como él mismo describió. Pero, como la mayor parte de la clase alta peruana no vio nunca ninguna película de Godard, pues la conexión francesa de nuestro nuevo presidente era motivo suficiente de orgullo para celebrar. Por su parte, Keiko Fujimori pasó varios días en silencio, evitando conceder la victoria al candidato ganador. En lugar de eso, apareció públicamente junto a los 73 congresistas que su partido había logrado colocar entre los 130, una mayoría absoluta que jamás se había visto antes en el país. Al conocerse los resultados electorales de esta segunda vuelta, y aún existiendo varias actas pendientes de resolver ante el Jurado Nacional de Elecciones, aceptamos democráticamente estos resultados de la OMPE, porque somos una organización política seria y por respeto al pueblo peruano. Y así comenzó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, periodo que quedó grabado en la memoria popular por la curiosa costumbre del presidente de salir con sus ministros al patio de Palacio en ropa deportiva a hacer sesiones de calistenia y ejercicios. No olvidemos que en el año 19, más o menos a la mitad de nuestro plazo de gobierno, vienen los Panamericanos. Queremos que todo el mundo esté bien consciente de eso, entrenado, latente, entusiasta y lleno de vida. Presidente, buenos días. Presidente. En efecto, Lima había sido elegida como sede de los Juegos Panamericanos que se realizarían en el 2019, pero todavía estábamos en el 2016 y el presidente no tenía, al parecer, muy claro lo que se le venía. Y en paralelo, ¿qué más estaba pasando? Pues que comenzaban los primeros destapes del megaescándalo de corrupción Lavallato, que tenía que ver con empresas brasileñas de construcción que habían pagado sobornos a gobiernos de América Latina a cambio de contratos para grandes obras de infraestructura. Por ese caso, el presidente Kuczynski comenzó a ser investigado por presuntamente haber favorecido a la empresa brasileña Odebrecht a ganar una concesión en la época en que PPK fue primer ministro de Alejandro Toledo, quien fuera presidente del Perú entre el 2001 y el 2006. A mí no me quieren juzgar, me quieren colgar. Por eso es la persecución política. Y fue por esas investigaciones que en diciembre del 2017 el Congreso inició un primer proceso de vacancia presidencial contra PPK. La figura de la vacancia solo puede darse en casos de incapacidad moral o física de quien ejerce la presidencia. Y el único precedente que se tenía a la fecha
era el de Alberto Fujimori cuando este abandonó el país en el año 2000 tras el escándalo de los Vladivideos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 millón. Los Vladivideos mostraban al asesor principal de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, dando dinero a congresistas a cambio de su apoyo al partido oficialista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 millones de dólares. Estas grabaciones secretas, realizadas por el mismo Montesinos a espaldas de sus interlocutores, incluían a dueños de medios de comunicación, empresarios, políticos y un largo etcétera de rostros conocidos que pasaron por los sótanos del SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional, para llevarse grandes fajos de billetes a cambio de su apoyo incondicional al régimen fujimorista. A solo días de que se hiciera público el primer Vladivideo, Alberto Fujimori, desde un hotel en Tokio, renunció por fax a la presidencia de la República. Sin embargo, la renuncia no fue aceptada y Fujimori fue rápidamente vacado por la mayoría congresal, que a la vez eligió a Valentín Paniagua, del Partido Acción Popular y abogado de Cusco, como presidente de transición. Yo, Valentín Paniagua Corazao, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente las funciones mientras se convocaban a nuevas elecciones. Compatriotas, nace hoy un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se abre otra en la historia del Perú. Un sentimiento de fe anima los espíritus de la nación y una ilusión acaso excesiva sacude a todos los peruanos. Todos queremos creer que hay aquí un nuevo que hacer. 15 años después de nuestra última vuelta a la democracia, ya en el 2017, la vacancia regresaba al escenario político, pues en los pasillos del Congreso se hablaba sobre la posibilidad de vacar al presidente Kuczynski, pero no se alcanzaron los 87 votos que se necesitaban para completar el proceso. Solo unos días después, sin embargo, el 24 de diciembre del 2017, el todavía presidente PPK contribuyó con un nuevo giro en la trama. La Navidad es un día de alegría y de esperanza. Es el nacimiento de Cristo. Es el futuro, la estrella, los Reyes Magos. Mientras la mayoría de las familias en el Perú participaban de sus cenas de Nochebuena, una noticia comenzó a recorrer como pólvora las redes sociales. Pedro Pablo Kuczynski había indultado a Alberto Fujimori, quien cumplía con una sentencia de 25 años de cárcel por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, entre otros. Si bien al principio Fujimori insistía en su inocencia, ¡soy inocente! La Corte lo condena a 6 años de prisión por usurpación de funciones y a 25 años por ser el autor mediato de matanzas y diversos crímenes contra los derechos humanos. Porque a raíz de mi gobierno se rescata los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Algo que se recuerda poco es que el cuarto juicio contra Fujimori era por delitos de corrupción y ahí iban a declarar unos 60 testigos. Muchas expectativas y seguridad a las puertas de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú, donde el expresidente peruano Alberto Fujimori volvió a sentarse en el banquillo de los acusados. En este juicio, el cuarto y último al que se somete desde que fue extraditado en 2007, Fujimori debía responder por 3 casos emblemáticos de la corrupción durante su régimen. Sin embargo, los cargos por espionaje telefónico, soborno de congresistas y compra ilegal de medios de comunicación no llamaron tanto la atención porque Fujimori optó por aceptar discretamente los cargos, como podemos escuchar en un video de la agencia EFE.
Este es el momento en el que Fujimori, tras consultar con su abogado César Nakazaki, se dirige al tribunal y se declara culpable. Señor, estoy conforme. ¿Admite usted los contenidos de la acusación? Aceptación no solo de la comisión de los delitos, sino también de la condena solicitada por el Ministerio Público, a pesar... Con estas 3 palabras, Señor, estoy conforme. Alberto Fujimori evitó que se ventilaran públicamente los casos que lo ubicaron en el 7º puesto del ranking de jefes de gobierno más corruptos del mundo, que apareció en el Informe Global de la Corrupción 2004 de Transparencia Internacional, donde Fujimori aparece solo superado por delincuentes universales como Ferdinand Marcos de Filipinas, Milosevic de Yugoslavia o el haitiano Jean-Claude Duvalier, más conocido como Papa Doc. Hubo quienes sospecharon que lo que buscaba Fujimori en ese momento era evitar un bochorno que le pusiera trabas a una eventual campaña presidencial de su hija, la entonces congresista Keiko Fujimori. Y lo que se pretende es que la gente olvide la verdadera historia del fujimorismo. La historia de cómo robaron, la historia de cómo asesinaron, la historia de cómo abusaron del poder. Tal y como podemos escuchar en esta declaración del ya fallecido líder de la izquierda peruana, Javier Descanseco. Y pretender que ese olvido cubra la candidatura dulce de la señora Keiko Fujimori. Se creía que Keiko indultaría a su padre si llegaba a la presidencia en 2011, pero esta perdió en la segunda vuelta electoral contra Ollanta Humala. En el 2016, Keiko volvió a perder contra PPK, como ya hemos podido comentar, pero lo que nadie se esperaba es que sería el mismo Kuczynski quien terminaría por indultar a Fujimori. La razón, se decía que Fujimori se encontraba al borde de la muerte, por lo que se le concedería un indulto humanitario, para que pudiera pasar sus últimos días junto a su familia, ya que probablemente no iba a poder llegar ni a Año Nuevo. Quiero pedirle al presidente de la República una sola cosa. Por favor, no me maten. Como sabemos, el ex dictador fallecería recién 8 años después, un 11 de septiembre, coincidentemente el mismo día que falleció Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Pero ahora estamos en el 2017 y Fujimori, a pesar de las pantomimas, gozaba de buena salud. Permítanme interrumpir su velada de esta importante fiesta de unión familiar para anunciar que, de acuerdo a la prerrogativa que me otorga la Constitución, como ustedes saben, decidí ayer, 24 de diciembre de 2017, otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Antes de continuar, quiero compartir... Este es PPK, en un video que grabó desde la celebración navideña que se realizaba en su casa de campo de Cieneguilla. Ahí se le ve delante del cuadro de una virgen o una santa que no llega a distinguirse muy bien, ya que el presidente en ese momento estaba contra la pared. Muchas personas abandonamos nuestras cenas navideñas para reunirnos a protestar frente a la casa de PPK en San Isidro, distrito emblemático de la clase alta peruana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como una cachetada a las víctimas el indulto otorgado al expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Es una cachetada, completamente una cachetada por el Estado en esa decisión. También pidió respeto por las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que el ejército peruano asesinó a 16 personas y por las cuales Fujimori había sido condenado. Se debe demostrar un respeto por el sufrimiento de las víctimas y de las familias que han sufrido estas consecuencias. Y así pasaron algunos meses de incertidumbre, hasta que en marzo del 2018 se abrió en el Congreso un segundo proceso de vacancia presidencial a partir de nuevos indicios de corrupción por el caso Odebrecht. Si bien era casi lo mismo que ya habíamos vivido el año anterior, la cosa cambió cuando comenzaron a circular los Mamani videos. Ya no tengo batería. Aló. Aló, ¿me escuchas? ¿Con quién hablo? Con Bruno Yufra.
¿Ahí es tu número? Ya, ese es mi número, apúntalo. Una serie de grabaciones escondidas en las que el congresista fujimorista Moisés Mamani, representante de la región Puno, exponía a aliados del gobierno que le ofrecían obras a cambio de su voto en contra de la vacancia presidencial. Ya, mejor. Escúchame, esto, Moisés, va a pasar tarde o temprano. Te va a pedir explicaciones que por qué has dicho eso, la prensa, bla, bla. Tú dile, yo tengo mi conciencia, pues, compadre, y mi pueblo quiere otra cosa. ¿Me entiendes? Que timbre este pate. Ya, yo lo digo, allá pues. Tú dile, oye, yo todavía no sé cómo mi pueblo no quiere vacancias. Pues. Yo represento a mi pueblo, ¿qué cosa quieres que te diga? Esa voz corresponde al que era ministro de Transportes y Comunicaciones de PPK, Bruno Yufra. Tú firme nomás, compadre. Tú firme nomás, ya sabes cómo es la nueva. ¿Y qué cosa vas a sacar? Ya, Bruno, no te preocupes, Brunito. Tú tranquilo, ya. Más bien, asegúrame más bien eso, hermano, porque no quiero quedar mal, ¿ya, Bruno? Mi hermano, ya que más seguro, pues, acá, ¿con quién acabas de estar? Ya. Yufra contactó a Mamani a través del congresista Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto Fujimori y hermano de Keiko. Kenji Fujimori no tiene rabo de paja. Kenji había marcado distancias con el núcleo keikista de su bancada para crear su propia agrupación con otros disidentes, más cercanos al liderazgo de su padre que al de la misma Keiko. Este subgrupo congresal liderado por Kenji pasó a llamarse los Avengers. Los Avengers. Esto a razón del estreno de la nueva película de Marvel sobre los Vengadores, por lo que era común ver al menor de los Fujimori publicando en redes dibujos de él mismo con un avatar de Thor, con martillo y parche en el ojo, y otros 10 congresistas caricaturizados como Hulk, Iron Man, la Mujer Maravilla, que no es de Marvel, pero eso ya es lo de menos, cada quien con su propia superidentidad y con los hashtags Avengers, hashtag Héroes de la Democracia, hashtag Infinity Wars, que no podían faltar. Pero volviendo a los Mamani videos, ya desde el primer pedido de vacancia contra PPK, habían rumores de compra de votos congresales para Kuczynski, a cambio de todo tipo de favores. Te recibe Fujimori, te dice apóyame, quiero que me apoye en mi libertad. Luego te recibe el presidente de la República. ¿Qué más? Almuerzo con el presidente de la República y te va a decir tal. ¿Qué más confianza? Ya vas a desconfiar. Para los que no escucharon bien, unos almuerzos de la concha su madre. Primero te sirve piqueitos y después ya viene el almuerzo. El congresista Mamani, un total desconocido hasta ese momento, pasó de la noche a la mañana a ser una especie de celebridad. Estamos esperando mayores detalles por parte del propio Moisés Mamani. Se están anunciando nuevos audios, nuevos videos. Tiempo después, Mamani sería acusado de viajar en estado de ebriedad en un avión, donde fue desembarcado por hacer tocamientos indebidos a una aeromoza, de lo que no solo nunca se disculpó realmente, sino que en un video que grabó en Año Nuevo con un amigo, no tuvo mejor idea que mostrar su mano a la cámara con gesto celebratorio. Esta es la mano, ¡zas! Mamani moriría tras contagiarse de COVID-19 durante la pandemia, pero todavía faltaba para eso. En marzo de 2018, con la presión de los Mamani videos encima, el presidente Kuczynski anunciaba en un mensaje a la nación que renunciaba a la presidencia. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Y así se nos fue PPK, con más pena. Parece que se murió, ¿no? Lo estoy matando. Y así se nos fue PPK, con más pena que gloria.
Pero no se preocupen, que en el Perú lo peor está siempre por venir. Y si quieren saber en qué termina este prólogo, no dejen de escuchar el siguiente episodio de El Estallido Invisible. El Estallido Invisible es un podcast documental que llega gracias al Seminario Permanente de Investigación Agraria Sepia. Este podcast de autocinema es escrito y dirigido por Gonzalo Benavente Seco y Grecia Barbieri, quien además realizó la investigación. La producción corre a cargo de Carolina de Negri. Willy Ilizarbe realizó el registro de sonido, además del diseño sonoro, junto a Gonzalo Benavente Seco, quien también editó este episodio. La música original es de Santiago Pillado Maceu. Por Sepia hemos tenido el acompañamiento de Mari Burneo y Josefina Rodríguez, a quienes les agradecemos, al igual que a Joana y Yandira Palomino por apoyarnos con la prensa, y al actor Brian Cano, quien hizo la voz de Garabombo. Nosotros somos Valeria Román Marroquín y Pablo Saldarriaga. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Ahí se ven.